Podemos ir. No, le dijimos nomás que parte. No, no sabemos. No sé cuál. Yo no sé cuál. Pero ese no cambió. Y somos un pueblo de Dios. Elegimos ahí para. Porque no conocemos, no No sabemos. sabemos todo en carpeta, hasta ahí. Todo tiene cantores. Y nos da para saber cuál es el. Yo tengo un pendrive. Cuando estamos listos, digo que tal. Sí, pues. Hacer ese día, la 7. El 98.1. Tiene que. Muy buenos días a los oyentes. Damos gracias a Dios por este medio para poder transmitir nuevamente la palabra de Dios a través de Transcontinental 98.1. Saludamos a todos los oyentes y en esta mañana está aquí con nosotros el hermano Paulo Benítez para acompañarnos. Buen día, Paulo. Muy buenos días, hermanos. Gracias por la invitación y de tener esta oportunidad para anunciar el mensaje de la salvación. También, gracias, Paulo. También está con nosotros Paulo Escobar. Buen día, Alejandro. Es un placer para mí también estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Muy bien. En el día de hoy queremos compartir con los oyentes una porción de la Sagrada Escritura, una porción que, por cierto, optamos por eso, elegimos esa porción por la mucha similitud que tiene con la actualidad, con lo que estamos viviendo a nivel mundial, inclusive ahora. Mucha similitud por un lado y también cuenta allí las causas de la situación en aquel entonces al pueblo de Israel, y creemos que también las causas de la situación que vivimos hoy es la misma, y también queremos analizar juntos la solución bíblica que Dios da a esta situación que estamos viviendo. La porción de la Escritura que queremos compartir hoy se encuentra en Isaías capítulo 24 del 1 al 13. Isaías capítulo 24 del 1 al 13. Le voy a dar la oportunidad al hermano Paulo Benítez si quiere iniciar. Muy bien. El título es El juicio de Jehová sobre la tierra. Y dice así la palabra del Señor. Importante saber que Isaías se escribió 700 años antes de la venida de Cristo. 700 años antes de Cristo. De Cristo, sí. Dice así: de aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cejó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar,
la sidra les será amarga a los que la bebieron. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino. En las calles todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina. Fue derribada a las puertas. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como rebusco después de la vendimia. Es sorprendente al leer la palabra de Dios, pensando en el tiempo en lo que estamos viviendo. Por eso, como está diciendo hermano Alejandro, elegimos esta porción de la palabra de Dios para leer y también comparar este tiempo que estamos viviendo. Primeramente dice que en el versículo 1, la última parte: he aquí que Jehová vacía la tierra, la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Lo notable, Pablo, es la mucha similitud con la actualidad que estamos viviendo, ¿verdad? Y sí, primeramente vemos que multitud de gente es inmigrante en toda parte, se moviliza, toda parte quiere venir a su país para pasar por lo menos el hambre que le está aquejando al hombre, a la persona en todo el país del mundo. Cada uno se va en su país. Impresionante la persona que viene acá en Paraguay, en Venezuela y en toda parte del mundo. La gente que se va en su país, que en cada país se le despatriado de su país para ir a su propio país para que se pueda alimentar de una otra manera. Dice, y hace esparcir a sus moradores. Primera parte. Y después sigue, que todo, aún la gente se van a dar cuenta que todo periódico, noticia, todo dice, ahí, acá no hay acepción de personas, no hay alto jefe, no hay mando, no hay negro, blanco, y todo es por igual. Acá dice, sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Y dice, porque la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. ¿Por qué? Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y después el 4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La pregunta es, ¿dónde empezó esta pandemia? Impresionante. Acá dice, la última parte, enfermaron los altos pueblos de la tierra. No empezó de Paraguay, no empezó de Uruguay. Empezó ahí en los altos pueblos de la tierra, en los más grandes países, más avanzados del primer mundo. En los países súper adelantados, inclusive. Sí. Y todos sabemos que empezó en China. Después se expandió mucho, rápidamente. Fíjense, en Estados Unidos, solamente por una persona entró después de un mes. Y ahora Estados Unidos, casi 700,000 infectados tiene. Y tiene 36,600 muertos. La vez pasada murió 4,500 en un día en Estados Unidos nomás. Y dicen los negros, los emigrantes, los que más mueren, los pobres, porque ahí hay racismo. Y este es el panorama. Los grandes pueblos se enfermaron y ellos no saben qué hacer, porque eso no se enfrenta con armas nucleares, con misiles, con aviones de guerra y todo esto. Es mucho más letal. No, impresionante. Yo quiero comentar también un poquito los versículos.
podemos entender el primer versículo cuando el Señor, cuando dice la palabra de Dios: he aquí que la tierra está, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y el versículo 3 dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Podemos sacar una enseñanza de esto, ¿verdad? Una conclusión de que lo que acá nos dice es que va a suceder una catástrofe natural, podemos decirle, o una plaga desoladora, que va a hacer que va a trastornar la tierra, va a trastornar su faz, como está sucediendo ahora mismo. En alguna medida esto está sucediendo, en alguna medida, pero más adelante esto será peor. Sí, y lo que la palabra de Dios habla es que va a ser una catástrofe natural o una plaga desoladora, y que no va a haber clase social. El versículo 2 habla, dice que no va a haber clase social, tanto personas religiosas, patrones, siervos, habla. En todo caso podemos sacar la conclusión de que no va a haber clase social. Inclusive Pablo, no hay países pobres ni países ricos. Le afecta con la misma intensidad. Sí. Y podemos comparar con nuestro tiempo, con lo que sucede ahora mismo. Sí. No hay clase social, a todo tipo de personas, ya sea pobre, ya sea rico, están siendo castigados por esta enfermedad. Entonces, podemos ver también el cumplimiento de la palabra en ese sentido, que no va a haber clase social. A todos por igual le va a suceder estas cosas. Así mismo es. Y a mí me llama la atención ahí en el verso 5. El verso 5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Da a entender, y más adelante dice, da a entender que la causa es el estado del hombre. Porque a continuación dice: porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Interesante que la Escritura habla con claridad las cosas que van a suceder, y como dijiste, Paulo, en alguna medida ya se puede ver de que la Biblia no se equivoca, la palabra de Dios no se equivoca. Así como dice la Escritura, empiezan a suceder, y esto más adelante en el futuro esto se puede agravar, o sea, se va a agravar en cumplimiento a la palabra de Dios. Parece que esta escritura se escribió después que empezó esta pandemia ya. Sí. Ya hace 700 años, antes de Cristo, ahora por lo menos 900 años, digamos así. Para los oyentes, el hermano Pablo está mencionando que este libro de Isaías se escribió 700 años, ¿verdad? Antes de Cristo. O sea, 2700 años de antigüedad tiene esta parte, o sea, esta escritura. Entonces es increíble la exactitud con que la Escritura habla de los hechos que iban a suceder. Sí, usted ahora quiere hablar un poco del pacto sempiterno. Sí, el verso 5 leímos que la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y dice, da 3 causas. Porque traspasaron mis leyes, o sea, se violentó los mandamientos, las leyes de Dios. Y después dice, falsearon el derecho. Habla de la justicia, del sistema de justicia que hoy en día está tan corrompido, no se puede confiar en la llamada justicia aquí en el mundo, no solo en este país, sino en cualquier país del mundo. Pero la última parte dice: quebrantaron el pacto sempiterno. El pacto sempiterno tiene relación con el matrimonio. El pacto eterno es el pacto que no tiene principio ni no tiene fin. Y el pacto sempiterno es un pacto que sí tiene un principio, pero que no tiene fin. Hace referencia al matrimonio. Y lo que vemos aquí hoy, o sea, no solo aquí, en cualquier país del mundo, es que
el sistema del matrimonio se está corrompiendo. Se está corrompiendo. Y entonces son tres causas por las cuales el Señor actúa en la tierra. El hombre se ha olvidado de las leyes de Dios, traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Interesante los datos de todo. Y el verso 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Fíjense, hasta ahora más de 200,000 personas menos la tierra. Se está disminuyendo hasta ahora. Y según los expertos, los neumólogos y los infectólogos dicen que esto va a seguir. Algunos dicen inclusive que va a seguir hasta 2022. Pero acá lo que tenemos que entender es que en la mano de Dios está sobre este virus, sobre esta situación. Esta situación está totalmente controlada por Dios. Nosotros sabemos que se puede rever cuando Dios dice hasta acá, porque Dios dice, primeramente porque Jehová ha pronunciado ese. Es importante lo que dice ahí más arriba cuando el versículo que estábamos leyendo, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Cuando Dios habla, notablemente en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios solamente ordenó que cesara el viento en el mar, cesó el viento, le obedeció el mar. Solamente le ordenó a los demonios que salieran de la persona que estaba endemoniado y salió el demonio. O sea que la palabra de Dios tiene poder. Dice el versículo 5 que y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Podemos hablar un poco de esa contaminación por causa del pecado. Vemos que el mundo cada día más va en peor con relación al pecado, la perversidad del hombre. ¿Y por qué razón viene el juicio de Dios sobre los hombres? Dice acá, explica muy bien. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué razón? Porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho. Podemos ver ahora mismo en nuestros tiempos cómo la gente han dejado la palabra de Dios. Esta palabra pacto, yo estuve leyendo su significado y en hebreo significa Torah, que significa palabra de Dios. Y vemos que los hombres, podemos comparar y decir que los hombres han dejado la palabra de Dios. Y vemos el mundo ha cambiado las leyes civiles, las leyes religiosas, las leyes, los mandamientos de la palabra de Dios han cambiado por otras leyes más liberales, vamos a decir. Y están cambiando lo que la palabra de Dios prohíbe. Están cambiando por cosas que a ellos les convienen. Pablo, me hace acordar nomás, perdóname que te corte un segundito para continuar después. Me hace acordar nomás de un pasaje que dice la Escritura, estuve viendo en varias versiones de la Escritura, dice, ¿quién se ha resistido a Jehová y le ha ido bien? Y otra versión dice, ¿quién ha dejado a Jehová y le ha ido bien? Y en otra versión, que es la que más me llamó la atención, dice, ¿quién pasó por alto las leyes de Jehová y le ha ido bien? Entonces esto explica un poco lo que vos estás diciendo. Sí, digo nomás que el código moral básico de las personas han cambiado. Anteriormente estaba mal mentir, estaba mal las cosas. La inmoralidad sexual era algo que se rechazaba mucho. Y ahora hay leyes que aprueban, hay personas que aplauden esos tipos de cosas, la homosexualidad, el aborto, y todo es porque las personas han dejado la palabra de Dios. Por ejemplo, salió mucho el tema del aborto, yo decido,
mi cuerpo, mi vida, son cosas que podemos analizar viendo, ¿verdad?, que las personas han dejado la palabra de Dios. Lo que en otro tiempo se rechazaba totalmente, la sociedad mismo rechazaba. Todo lo que está mencionando, el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, la inmoralidad sexual, las mentiras, por ejemplo, todo eso en la antigüedad se rechazaba totalmente, pero hoy se aplaude y se promueve. Sí, y estas cosas, ya sea el aborto, el homosexualismo, son los primeros, los grandes habitantes de la tierra, habla la palabra de Dios, que son los que más son golpeados. Y comparando, estos mismos países son los que legalizaron eso, son los primeros países que legalizaron el homosexualismo, el aborto, que va en contra de la palabra de Dios. Ellos son los que son, estos países son los más golpeados por esta enfermedad. Y comparando nomás, ellos son los primeros que han aceptado estas cosas, ¿verdad? La ley del aborto. Y podemos decir también que por esta causa el Señor manda, ¿verdad?, esta enfermedad. Sin perder la parte que estamos leyendo, quiero nomás leer en Daniel 4:35, este gran hombre, que era Nabucodonosor, era el rey de Babilonia, que se creía como Dios. Él dice en esta oportunidad, cuando Dios le humilló, él pensaba que después de él no había nadie más. Dice, después de que Dios le humillara, dice, todos los habitantes, 4:35 de Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios que tenemos. Cuando Dios mueve su mano, no hay persona que puede detener. ¿Por qué hace esto? Impresionante esto que están diciendo los expertos. Los expertos dicen que de los 10 personas, 3 solamente son portadores y no tienen síntomas. Solamente portadores. Y de los 10, dice que en 5 días se manifiesta en la vida de la persona por lo menos el síntoma. Y en 3 días se puede contaminar. Es impresionante cómo se contamina rápido. La infección es impresionante. Y uno va a pensar y nuestra mente no llega la gravedad y la inteligencia, la sabiduría de Dios. Es impresionante. En Mateo 24:7 dice que después de la pestilencia habrá pestilencia y hambre, dice. Y es impresionante, primeramente menciona la palabra pestilencia, porque trae hambre. ¿Por qué trae hambre esta pestilencia? Porque la contaminación y la infección es de persona a persona. Y entonces los gobiernos tienen que hacer un aislamiento, una cuarentena, que la persona tiene que quedarse en su casa, y ese trae despido. Dice que en Estados Unidos 40 millones de personas casi están sin trabajo. Acá 400,000 personas están sin trabajo. Entonces, ¿y quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era, el verso 19 dice, el 5:19 voy a leer nomás, y por la grandeza de lo que dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería humillaba. Esto no quería leer la grandeza de Dios el Todopoderoso. Ese es el Dios que tenemos. Cuando Dios mueve su mano, no hay quien le detenga y que le diga, ¿qué haces? Totalmente, Pablo, totalmente. Estoy pensando en un pasaje, me vino a la mente aquí recién y está en Romanos. Una frase nomás de un pasaje dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Habla de la inmoralidad, habla del homosexualismo. Voy a leí solamente una frase, una parte del pasaje, pero puedo leer todo. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y luego dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, todo pecado tiene su consecuencia. Y acarrea hacia sí el castigo y, como decía Pablo, la mano de Dios contra los que cometen tales cosas. Es interesante que Dios está pendiente de lo que el hombre o de lo que nosotros hacemos. Y podemos seguir el versículo de Isaías 24. El verso 7 dice, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Es impresionante, en nuestra traducción, yo copié aquí, dice, ha cesado la alegría de los panderos y del arpa. Se ha acabado el alboroto de los que se divierten. Es impresionante cuando estaba mostrando en China, en España, en Estados Unidos, cómo era la gente, cómo se movía la gente, como hormigas se pasaba, se cruzaba uno el otro, los lugares, los grandes restaurantes llenos de personas, ahí en el escenario los músicos tocando el arpa, el pandero, y todos se divertían, cada uno tomando su vino ahí, alegre, bailando inclusive. Ahora, después muestra, ahora una ciudad de noche, una ciudad desoladora. Desolada totalmente. Desolada, y dice en Ciudad del Este mismo, anoche estaba mostrando que este país se va a convertir en un país fantasma. Y mostrando, Ale y Pablo, impresionante cuando muestra en China, por lo menos la ciudad al anochecer totalmente cerrado. Ninguna puerta está abierta, cesó la alegría. Cada uno en su casa. Todo el mundo con miedo. Todo el mundo, no es que nosotros, todo el mundo cesó la alegría. Dice, ha cesado la alegría de los panderos y del arpa. Se ha acabado el alboroto de los que se divierten. Fíjense, en España por lo menos, el estadio, en Madrid por lo menos el estadio tan grande, cada tanto 70, 80 mil personas saltaban, gritaban, verdaderamente alentando a su equipo. Ahora el estadio se convierte en lugares de depósito. En el estadio de Maracaná por lo menos se hace un hospital. Es impresionante cómo lo menos parece que estamos viviendo en una nueva era. Nunca hemos vivido en esta tierra lo que ahora estamos viviendo. Es impresionante. Sí. Lo que podemos resaltar de estos versículos que leyó el hermano es que acá menciona el fin de las festividades. Totalmente. O sea que los acontecimientos sociales, la aglomeración de personas, prácticamente en el versículo que leyó hermano, acá habla también de lo que está sucediendo ahora, el fin de las festividades. Tiene demasiadas similitudes. Sí, y vemos también que habla de que la alegría de las personas, hay un versículo acá que estaba leyendo, dice que toda casa se ha cerrado para que no entre nadie, dice. Y es lo que está sucediendo ahora. Vos no le podés recibir a otra persona, tenés que estar encerrado, contacto con otras personas está prácticamente prohibido. Y vemos también que el regocijo de las personas que eran alegres, que tomaban, que bebían, ahora cambiaron las cosas. Antes ellos tomaban de alegría, ahora ellos están tomando por pena, por tristeza. Eso es lo que muestra un cambio, ¿verdad? Y lo que está sucediendo ahora, anteriormente las personas iban a la fiesta, pasaban tiempo de alegría, ahora están tomando pero por tristeza. El verso 9 lee un poco ahí. El verso 9 dice, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieron. O sea que van a tomar pero con amargura, con tristeza, con dolor. Eso es lo que está profetizando el profeta Isaías, y podemos comparar tranquilamente en nuestro tiempo.
fin de las festividades. Por ejemplo, no tener contacto con otras personas, estar encerrado en las casas, son cosas que él está mencionando. Totalmente, totalmente. Yo quiero ir un poco más allá de esto, a pesar de que todo esto que estamos hablando es una realidad, es una experiencia que nos toca vivir incluso como creyentes, porque no podemos negar de que los creyentes somos afectados en esta situación, en el sentido de que también tenemos que respetar este aislamiento, también no podemos ser descuidados, tenemos que ser prudentes, todas estas cosas en alguna medida nos afectan. Ahora, quiero ir un poco más allá. Quiero ver un poco la solución que Dios da a este problema, porque todo este problema es consecuencia del pecado. El pecado ha hecho tanto mal y está tan arraigada en la raza humana, y como consecuencia viene todas estas cosas que ya se profetizó, como dijo el hermano Pablo Benítez, 2700 años antes de Cristo, incluso antes en otros libros. Ahora, me hizo acordar un pasaje que es totalmente lo opuesto a lo que dice Isaías. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, el verso 10. San Juan capítulo 10, el verso 10. Y quiero entrar un poco en este tema de la solución o la salida que Dios da a esta situación. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Este está hablando directamente de Satanás. Dice que él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y a continuación dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, hay un contraste ahí. ¿Cuál es la finalidad por la cual Satanás ha introducido el pecado en la raza humana? ¿Y cuál es la finalidad por la cual el Señor Jesucristo vino? Haciéndose hombre, siendo Dios, se hizo hombre, dice la Escritura. Y Satanás tiene su finalidad, y eso ha demostrado desde el principio. Desde el principio él ha demostrado que su finalidad es lo que dice aquí. Dice: hurtar, matar, destruir. Pero el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que las tengan en abundancia. Esa última frase, y para que las tengan en abundancia, el mundo entero cree, y ahora están seguramente muy decepcionados, porque el mundo entero cree que la felicidad, la alegría, como dice ahí en Isaías, su pasaje que leímos, los panderos, las músicas, los deleites, el mundo cree que eso va a durar toda la vida, que eso siempre va a ser así. Pero todo lo que no procede de Dios tiene su fecha de vencimiento. Pero sin embargo, lo que Dios da, lo que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo, es un gozo, es una alegría, es una vida en abundancia que no tiene fin. Vamos a ir más allá de esta vida. En la eternidad aún vamos a seguir disfrutando de esa vida que el Señor Jesucristo vino a traer. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy no como el mundo la da. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Este mundo está destinado no tiene futuro. Este mundo... Pedro dice que este mundo está reservado por la misma palabra para el fuego. Este mundo no tiene futuro. Solamente la persona que está angustiada y no sabe qué hacer, hay un escape. Tiene todavía la posibilidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. El Señor llama, pero una persona tiene que ir ahí. Tiene que reconocer que es un pecador. Tiene que reconocer su estado de pecado y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Esta es la única escapatoria que tenemos. No hay otra opción.
Estamos en el último tiempo. Cristo puede venir en cualquier momento. Estamos en el último tiempo. Este acontecimiento que estamos viviendo, nunca hemos vivido la raza humana. Yo no me acuerdo. Nunca hemos vivido. Me hace acordar, Pablo, de un pasaje al decir esto, que no hay otra salida. No. Entonces me hace acordar de un pasaje. Dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este mediador? Jesucristo, que se hizo hombre. Él es la única salida a esta situación. Y esa palabra que dice mediador, o sea, Jesucristo es el que puede mediar entre Dios, o sea, entre los hombres y Dios. Es importante esta situación, esta alternativa. No, yo no digo una opción, es la única salida. No hay otra salida. No hay otra salida. Si usted me permite, quiero leer con ustedes. Cuando el pueblo de Israel, Dios le iba a sacar de Egipto. Egipto, tenemos que tener en cuenta, es Biblia del mundo. Lo que verdaderamente los egipcios, en la última plaga que Dios mandó sobre la tierra de Egipto, tenemos en Éxodo capítulo 11, el verso 5 dice, anunciando la muerte de los primogénitos, dice el verso 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero atienda bien, hermanos y oyentes, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Siempre decimos que Dios solamente ve dos clases de personas: los salvos y los perdidos. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Acá tenemos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Egipto tenía sus dioses. No le conocía a este Dios verdadero. Pero cuando Dios se manifestó, en todo Egipto dice que había clamor por toda la tierra de Egipto. Nunca hubo ni jamás habrá. En cada casa había un muerto, había clamor, pero en la tierra, entre los hijos de Israel, ellos estaban disfrutando de la cena, la Pascua, que iba por lo menos la última noche. Pero dice, contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y quiero leer todo, y después si quiere comentar algo puede hacerlo. Acá el verso, capítulo 12, el verso 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, e ejecutaré mi juicio y todos los dioses, en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. No sé si alguien, usted quiere comentar un poco de esto, pero es impresionante cuando Dios iba a sacar también a su pueblo en la última noche
cuando ellos salieron de Egipto. Sí, es interesante, Pablo, que allí también menciona un confinamiento. Ellos tenían que quedarse en su casa, ellos no tenían que salir de su casa, ellos tenían, ellos tenían que pintar los dinteles de la casa y no tenían que salir de la casa. Me viene nomás a la mente nuevamente nuestra realidad actual, que el confinamiento que estamos viviendo para nosotros también es para vida. Hablo en lo físico. En este caso, el pueblo de Israel es un aspecto figurativo, en el sentido de que Israel recibió la orden de quedarse esa noche en su casa, pintar los dinteles y los postes de la casa con esa sangre del cordero, y cuando esa noche venía el heridor matando los primogénitos, entonces el heridor iba a ver esa pintura sobre el dintel, sobre los postes, y iba a pasar de largo y no iba a llegar la muerte. El heridor no iba a hacer nada en esa casa porque ellos estaban dentro de esa casa y los dinteles y los postes estaban pintados de sangre. Esto Pablo tiene una figura demasiado importante. En la actualidad también todas las personas que se refugian, que confían en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada, y se refugian por la fe en Él, también vamos a gozar de la protección de Dios. ¿No le parece? Y voy a leer después, quiere comentar más si Pablo quiere decir algo más. Cuando Cristo ya estaba bautizando, Juan, el discípulo, dice en Juan 1:29, el día siguiente el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí menciona que ellos tenían que sacrificar un cordero cada uno y pintar el dintel de la casa, de los postes, que era figurativo de lo que iba a venir después. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Era la única cosa que podía salvar al pueblo de Israel. Entonces ellos sacrificaban, y el heridor, al mirar la sangre, es figura de la sangre de Cristo que muchos años después iba a derramar por nosotros, cuando Cristo vino y derramó su sangre para limpiar nuestro pecado. Es la única cosa que puede librar a la persona de esta ira venidera, porque la ira de Dios está viniendo. Y esto es nomás la comparación de esto. Y notablemente el pueblo de Israel dice que ellos y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ellos hicieron puntualmente, y aquella noche ellos salieron. Los israelitas, ninguno de ellos murieron, los primogénitos, pero de todos los hijos de Israel, de Faraón hasta su sierva, ningún primogénito, aún entre los animales, murieron todos. Pero de los israelitas, ninguno murieron. Esto significa que si ponemos en la mano de Dios nuestra vida, la muerte eterna, la separación eterna de Dios, ya estamos escapados de la ira venidera de Dios, porque está viniendo la ira de Dios. Yo estoy volviendo otra vez a Isaías 24. Hay una parte, un versículo que quiero desarrollar también. Dice el versículo 6, por esta causa la maldición consumió la tierra. Y podemos hablar de lo que está pasando ahora. Muchos temen por su vida, temen morir, pero hay algo peor, una maldición espiritual, de lo que ustedes estaban hablando, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Pero hay una maldición espiritual sobre todas las personas por causa del pecado. La maldición de Dios en estos tiempos
porque quebrantaron sus leyes. Podemos decir en estos tiempos porque dejaron la palabra de Dios. Pero hay una maldición espiritual por causa del pecado. Y todas aquellas personas que mueren sin entregar su vida a Cristo reciben una maldición peor: estar separados de Dios eternamente y para siempre en el infierno. Y por esta causa el Señor Jesús vino aquí en la tierra. Y podemos comparar con lo que el hermano Pablo Benítez estuvo leyendo, que el pueblo de Israel fue salvo porque creyó en la palabra. Ellos creyeron en la sangre, pintaron sus dinteles y ellos fueron salvos. Y en este tiempo tenemos la oportunidad de ser salvos, de entregar nuestra vida. Y hay un solo camino. Vos dijiste que hay un solo camino y hay un solo mediador, y es el Señor Jesucristo. Y podemos resaltar esto, que hay algo peor de lo que está sucediendo ahora en el mundo, ¿verdad? Muchos temen por su vida física, pero no temen la muerte espiritual, que es peor. Totalmente, totalmente. Estoy pensando nomás que Pedro, si no me equivoco, en Pedro dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios está interesado en que el hombre sea salvo. En lo que mencionás, Pablo, hay una maldición, digamos, espiritual que trasciende a esta vida. O sea, que va más allá de esta vida, va a la eternidad, que es la condenación del hombre por causa del pecado. Y tal es el interés de Dios, que, como dije, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Tal es el interés de Dios, que dicen, por ejemplo, San Juan 3, el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es esa la finalidad de Dios. Dios está interesado en que el mundo, si fuera posible, todos los hombres sean salvos. Por eso es lo que dice el Señor aquí en este pasaje: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, o sea, a través de Él. Y si leemos el verso 16, un pasaje más arriba, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios, a pesar del estado de pecado, a pesar de la contaminación de la tierra por causa del pecado, como dice Isaías, a pesar de esa situación, dice que Dios de tal manera amó al mundo, ama al mundo, que ha dado o ha entregado a su Hijo unigénito. Y luego dice a continuación: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, podemos resumir de una forma bien sencilla. Primero, Dios está interesado que, si es posible, todos los hombres sean salvos. Segundo, esa fue la causa por la cual Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para que muera en una cruz, para que derrame su sangre. Y podemos también decir que todo aquel que en Él cree. Y aquí invitamos a los oyentes a darle la debida seriedad a lo que Dios dice. Dios te ama. Dios no quiere tu condenación, tu muerte eterna, porque cuando hablamos de muerte eterna, de muerte, hablamos de separación. Dios no quiere que tú seas separado eternamente de Él. Dios no quiere tu condenación. Entonces, ¿qué hizo? Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que el mundo, a través de Él, los hombres a través de Él, confiando en la obra redentora de Cristo, pueda lograr la salvación eterna y no ir a ese lugar tan horrendo. Entonces, ¿cuál es la vía, por usar un término, la vía correcta para que el hombre sea salvo? Primero, como dice un pasaje: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, primero el ser humano tiene que reconocer un estado de pecado, un estado de pecado, un estado de perdición, un estado de condenación. Y como dice ahí en los evangelios, arrepentidos, o sea, arrepentimiento. Y acá menciona que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. O sea que, querido oyente, tú puedes depositar tu confianza en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, y el Señor ofrece salvación eterna, y no irás a ese lugar de condenación que Dios no quiere tampoco. Quiero confirmármelo el pasaje lo que está diciendo Pedro. Segunda Pedro capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero importante, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por la cual os amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible, en paz. Esta parte es para cada uno de los hermanos que está oyendo, que su relación con Dios no está bien conectado. Es importante analizar su situación, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el momento menos esperado, como llegó esta pandemia a nuestra vida, en el mundo, a la tierra. Nadie esperaba así, pero así actúa Dios. En el momento menos esperado, Él se va a manifestar. Y cuando Él se manifiesta, no hay persona que puede tener su mano. La mano de Dios ya está sobre la humanidad, está poniendo su mano sobre la humanidad. Y si tú quieres escapar de esta ira venidera de Dios, no hay alternativa sino que Jesucristo. Jesucristo es el único que puede ser el remedio para el mundo si uno no quiere pasar por la ira venidera de Dios, porque este mundo está reservado para el juego por la misma palabra. Pero gracias a Dios nosotros, dice Pedro, esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual os amados, estando en espera de esta cosa, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible, en paz. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Muy bien, me llama la atención, estamos a través de este medio exponiendo, leyendo la Escritura, tratando de explicar de alguna manera que todo lo que estamos viviendo actualmente nos debe llevar a recapacitar en nuestra relación con Dios. Dijimos que el ser humano entero está bajo pecado y necesita reconocer este estado, esta situación, necesita arrepentimiento y necesita depositar su confianza en la persona y en el sacrificio de Cristo. De esta manera la Biblia asegura que será salvo, no será condenado. Todo aquel que deposita su confianza en Cristo, en su obra redentora, dice la Biblia que no es condenado. Pero también aquí hay una palabra muy alentadora para nosotros, los que por la gracia de Dios ya hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Dice el verso 13 de 2 Pedro 3, pero nosotros, habla de personas que ya nos hemos refugiado en Cristo, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia. Acá hay un cuadro diferente a lo de Isaías. Isaías pinta un cuadro en donde la justicia había sido o está corrompida. Y se ha dejado, se ha abandonado la ley de Dios. Y han violado el pacto sempiterno, dice. Pero sin embargo aquí para nosotros, dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Quiero decir en forma personal, y yo sé que cada verdadero creyente va a decir lo mismo, que tengo una feliz esperanza, una gloriosa esperanza, de que soy salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Y a mí no me espera una condenación, sino una vida eterna, ahí en ese lugar de donde dice ahí en 1 Pedro 3:13, en los cuales mora la justicia. Esta esperanza tengo, gracias a Dios. Y me gustaría hablar a los oyentes, a aquellas personas que todavía no han depositado su confianza en Cristo, no pierdan tiempo. Lo antes posible, refúgiese, tal cual hizo el pueblo de Israel, refugiarse en la sangre de aquel cordero. Nosotros también en la actualidad podemos refugiarnos en la sangre, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana este es el mensaje. Para huir de la ira venidera, dice. Para huir de la ira venidera. Bueno, Pablo, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Agradecemos a los oyentes que han estado participando, escuchando estos pasajes que hemos leído, esta sencilla explicación de la Escritura. Paulo, agradecemos tu presencia aquí. Y sí, gracias. Nuevamente damos a Dios siempre, cada mañana al levantarme, le agradecemos a Dios por revelar a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y tener esa esperanza. Y gracias a los oyentes también que pueda depositar su confianza en Cristo, que es la única manera de escapar de esta ira venidera. Muy bien, Pablo Escobar, gracias por tu presencia también aquí. Gracias, Alejandro, por la invitación, y gracias a los oyentes también que nos están escuchando. Y es un placer compartir la palabra de Dios, y espero que lo que hemos compartido haya sido claro y que puedan haber entendido. Muy bien, muy bien. De mi parte también agradezco a ustedes por estar aquí en el programa, y también agradecemos a los oyentes y deseamos siempre que la palabra de Dios pueda hacer su efecto en cada uno de sus corazones. Creo que esta noche tenemos un mensaje, ¿no? Sí, esta noche a través de Facebook tenemos también un mensaje, así que vamos a estar pendientes a las 19 horas, si Dios permite. Pendiente a la página de la Neotestamentaria. No sé, Pablo, si vos bueno, a los hermanos más que todo, ¿verdad? La mayoría conocemos la página de Facebook. Hay que seguir nomás la página, y ahí se estará comunicando el horario y la persona que va a convertir. Muy bien. Muchas gracias a los oyentes y hasta el próximo sábado.